Vamos a comenzar en esta mañana, comenzando con pie derecho. Mi primera invitada, ¿verdad? Como siempre, por supuesto, es la diputada Margarita López, diputada del FMLN. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, Armando. Buenos días a toda la población santaneca y hasta donde llegamos a través de lo que es el día de la radio WH. Veníamos hablando con mi compañero de trabajo que veníamos hasta acá a la radio y nos veníamos acordando de cuántos años tiene la WH, desde cuándo escuchamos la WH. Cuando yo nací, crecí prácticamente en La Monje, posteriormente me fui a vivir a la colonia Santa Anita, allá por donde está Saprosar, para que mejor nos entendamos, ¿verdad? Ahí crecimos y claro, siempre que veníamos en la ruta hacia la escuela o hacia el INSA, pues veníamos escuchando la WH. Eso creo que es la radio realmente de los santanecos, y en esta oportunidad qué bueno que este día, que este año es muy también iniciado de mi parte un espacio de entrevista en esta radio y hablando por supuesto en esta fecha histórica de los acuerdos de paz que dicen mucho a este momento. Recordar el momento en que se firmaron los acuerdos en unos años muy difíciles, y ahora hablar de los acuerdos en ese momento, pues también a la memoria nos vienen muchas cosas que sucedieron que antes no se podían decir. Entonces, qué alegría estar en esta radio y saber también que ya próximamente cumplirán 30 años la radio WH de estar al aire y por supuesto de estar siempre de la mano con las comunidades. Creo que la función social de las radios es esa, estar siempre de cerca con las comunidades, y qué más ejemplo que la WH. Así es, y ese es nuestro fin principal en este espacio de cerca. Primeramente, por supuesto, vamos a iniciar ya. La diputada ha dado ya prácticamente pues el mandarillazo de salida con lo que será el tema, por supuesto, que vamos a tocar este día. Y es que realmente estamos, para muchos salvadoreños, realmente de fiesta, porque estamos conmemorando, para muchos celebrando, conmemorando. Esas dos partes también vamos a discutirlas profundamente. Para muchos es una conmemoración, para otros es una celebración de los 25 años, ¿verdad?, de la firma de los acuerdos de paz. ¿Cuáles son los logros de esos acuerdos de paz que realmente que le dieron fin a un conflicto armado? Es importante destacar que definitivamente estamos en otro momento como país, y los acuerdos de paz nos dan prácticamente el espacio democrático en el país. O sea, es cierto ese discurso y esa opinión de cuál paz, por una situación que nosotros estamos viviendo como país y que vamos a hablar posteriormente, por supuesto. Entonces, estamos hablando de que salimos de una dictadura militar, de una dictadura de años. Veníamos en una dictadura de años que no le permitía a la población, primero, tener acceso a la tierra. Segundo, no podía expresarse las organizaciones del país. Armando, tú y yo estuvimos en el Centro Escolar INSA estudiando bachillerato. Y la historia también que tiene el Centro Escolar INSA como la Universidad de El Salvador es que por mejorar condiciones de vida muchos estudiantes perdieron la vida por tener acceso a la educación, porque el estudiar determinadas carreras no fuera solo privilegios en este país. Entonces, no estamos hablando de otras situaciones que tengamos en la actualidad, sino que venimos de un proceso donde no ha existido democracia, donde nos permitió tener, los acuerdos de paz nos permitieron tener una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Yo hablaba la semana pasada con la compañera Nidia Díaz, por cierto, ella es firmante de los acuerdos como excombatiente, y hablábamos de esto. Y me decía, mira, si incluso el tema económico en los acuerdos de paz realmente se tocó 72 horas antes de firmar los acuerdos. No se vio antes, porque era un tema muy sensible, ¿verdad? Entonces no dieron las condiciones como para poner sobre la mesa, vamos a hacer un modelo, en aquel momento capitalista neoliberal, un modelo que permita también generar condiciones en el marco de estos acuerdos. Entonces, esas injusticias económicas que digamos prevalecieron en aquel momento eran más grandes a las que tenemos ahora, porque también hay que poner en contexto, ¿verdad?, la situación económica del país, cuando estamos hablando de que hay establecido un salario mínimo ahora, donde hay voces que quieren declararlo inconstitucional para no pagar el salario mínimo a la población.
$300 y que somos el país que paga el salario mínimo más bajo, incluso que Centroamérica. Latinoamérica estamos más abajo todavía, pero en Centroamérica somos el único país que nos hemos quedado pagando esta cantidad de dinero. Exactamente. Bueno, volviendo al tema, como decíamos siempre, y esos son los logros que se han tenido. Realmente, anteriormente ni tan siquiera se podía hablar de eso. Hablando de Nidia Díaz, como lo mencionaba usted mismo, también yo le escuchaba decir a ella, yo incluso escribí un libro que se llama Nunca estuve sola, y realmente en aquella época que incluso tenía, volviendo al tema de quién, incluso había que tener cuidado con lo que se escuchaba y con lo que se veía. Y leía. Así es. Entonces, importante decirles, porque también esos son parte también de los logros de los 25 años realmente que hemos tenido. Ahora se puede leer un libro libremente, ¿verdad? Dentro de donde usted quiera. Se puede tener un color, se puede tener una ideología sin ningún problema, ¿verdad? Se puede incluso estar libremente, por así decirlo, hasta la hora que se quiere, ¿verdad? Con responsabilidad, obviamente, pero antes incluso existía un toque de queda. 75,000 muertos aproximadamente son los que hubieron en la guerra, ¿verdad? Acá realmente. Que no les gusta que ahora el gobierno, a través de educación, dentro de la currícula de historia de El Salvador, se hable del proceso, de todos estos procesos, porque siempre hablamos de la conquista y nos trasladamos entonces hasta la Revolución Francesa y después hablamos de otros temas, digamos, ya coyunturales, pero muy poco hablamos del proceso de lucha de El Salvador, y eso hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque algo que sucedió y que no queremos que vuelva a suceder. Exacto. ¿Cuántos años, cuando empezaron que iban a sacar a los jóvenes del INSA? 72, 73, 1972 o 73 empezaron el MERS prácticamente a funcionar, y ahí se daba la situación. ¿Cuántos años teníamos nosotros? Yo ni había nacido, ¿verdad? Y si hablamos de todo lo que pasó en la colonia de la Matepec, allá por el 80, 81, teníamos 5 o 6 años. Así es. ¿Verdad? Entonces, para, digamos, cuidar mi salud mental y emocional, mis padres, bueno, ellos me dejaron con mi abuelo, nos dejaron con los abuelos, ¿verdad? Ya vivimos con los abuelos, pero ellos andaban en el movimiento social, en el estudiantil. Yo no recuerdo a cabalidad todo el proceso, pero sí me acuerdo, ahí sí me acuerdo, cuando la ofensiva de 1989, vivíamos aquí por Mora siempre, ¿verdad? Entonces, de todo eso yo me acuerdo. Claro, hay otros jóvenes que no vivieron esa situación, que no saben. Y si no recordamos la historia para que no vuelva a suceder, creo que es lo mejor que puede hacer el gobierno ahorita a través del Ministerio de Educación, es dar a conocer la historia de lucha, ¿verdad? Todo esto que pasó es importante que la conozcamos, porque muchos, repito, no queremos que vuelva a suceder, porque de alguna manera el conflicto nos marcó, nos dañó en algo, ¿sí? Aunque tenía 6 años, pero yo me acuerdo cuando fueron a sacar de la casa a mi papá, por ejemplo. Yo bien me acuerdo de eso. De otras cosas, de esa edad quizás no me acuerdo, tal vez cosas bonitas, que me llevaron al zoológico, que me llevaron al Sigua, que fuimos a Panteo, o sea, de eso no me acuerdo, pero sí de esa situación que me marcó. Pero aquí estamos ahora en otros momentos, tratando de construir país, tratando de hacer las cosas bien. Claro, hay una situación también política que nos genera un impacto mediático a la cabeza de la población, donde dice, bueno, miren, ¿cuál paz? Si ahorita estamos en el problema que tenemos de seguridad. Sí, pero eso fue generado también, y hay que hablar profundamente de cuándo y quién generó esa situación, porque ahora es bien fácil venir a decir y echarle las culpas a otros, pero ¿quiénes generaron eso? ¿De dónde vino eso que tenemos ahora? Y aún así estamos dando la batalla para que prevalezca lo bueno sobre lo malo, que es una lucha constante, ¿verdad? De hacer prevalecer lo bueno sobre lo malo. Entonces, si muchos no saben realmente qué ha sido la lucha armada, el conflicto armado, por qué se luchó. O sea, si nos pusiéramos en aquel tiempo, no tenían dónde trabajar los agricultores, no tenían acceso a la tierra, no podíamos estudiar otras carreras. Yo quizás no hubiese sido parte del conjunto de estudiantes de la Universidad de El Salvador por mis condiciones económicas. Entonces, todas esas cosas creo que es bueno ponerlas en contexto y recordar la historia del país, recordar la historia de Santa Ana, aquellos jóvenes estudiantes
quemados en esos palos de coco ahí en el INSA, aquellos jóvenes estudiantes masacrados ahí en la facultad de la Universidad de El Salvador. Y que no hemos cambiado aquella condición, sí se ha cambiado. Si no, preguntémonos cómo estuviéramos si no hubiésemos cambiado algunas condiciones. Y acá, de 7 años, hace 7 años, también el país ha cambiado. La gente conoce más, la gente sabe más, conocen dónde está el dinero, cuánto se va ejecutando ese dinero. Recordamos cuántos años de lo de las colinas el viernes recién pasado. Fondos que se desviaron a otros espacios, ¿verdad? Entonces el pueblo ahora conoce, sabe para dónde va el dinero. Es parte de la definición de los proyectos en este país. Hoy nada se hace porque yo me lo invento, ¿no? También es parte de los proyectos, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas buenas que hablar ahora, recordando el proceso de los acuerdos de paz. Acuerdo. Y esa es la parte con la que yo me quedo, independientemente, ya sea en ese momento por parte del gobierno, en ese momento por parte del FMLN, que pudieron sentarse y ponerse de acuerdo. Creo que para mí esa es la parte con la que yo me quedo, que pensaron en el país. Y eso es lo que lamentablemente muchas veces la gente hoy en día no percibe, de que podamos llegar a ese gran acuerdo realmente y que dejemos los colores políticos a un lado y veamos realmente la situación que está viviendo nuestro país, El Salvador. Decirlo, cada año nosotros hemos tenido como ese compromiso de destacar los acuerdos de paz. Cada año, cada 10, cada 15, ahora tenemos 25 años de los acuerdos de paz y creo que es importante mantener vivo el porqué de los acuerdos, ¿verdad? Y lo que se acordó en aquel momento, pero que también es importante decir que estamos en un nuevo, si lo podemos ver, nosotros lo vemos desde ese punto de vista, marcando unos nuevos acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque nuestro presidente también hace un espacio en el gobierno, en su acción, en su actividad, digamos, normal, hace un espacio para generar mesa económica, una mesa fiscal, una mesa de seguridad que esta prácticamente dio como resultado el crear el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, donde hay una institución internacional que está ahí supervisando, revisando de la mano con el gobierno y todas las instituciones, porque aquí creo que es importante decirlo, a veces a conveniencia se dice y a veces no, pero tenemos un Consejo Nacional donde está representado por alcaldes, habemos diputados, hay empresarios, desde pequeño, desde MIPES hasta gran empresa. Si se ha retirado es porque han querido, pero el espacio existe. Hay representantes de las diferentes religiones de nuestro país, de las diferentes religiones pero de las diferentes iglesias. Tenemos ahí representación y dan su punto de vista de cómo podemos nosotros ir implementando diferentes acciones para combatir al crimen en nuestro país y para dar alternativas también. Entonces tenemos un Consejo Nacional que está produciendo. El martes pasado tuvimos nosotros la oportunidad como Comisión de Seguridad Pública de ir a Colón, al municipio de Colón, por años gobernados por el Partido Arena, por años, donde nos dieron prácticamente una rendición de cuentas de lo que ellos están recibiendo del gobierno central para combatir la criminalidad. Está recibiendo de la contribución especial del 5%. Y nos dijeron prácticamente, sigan aprobando la distribución de la contribución especial. Ahí está parado un dictamen, porque el nuevo mecanismo dice, bueno, ahora va a pasar por la Asamblea Legislativa la aprobación de para dónde va ese dinero, que ha sido, digamos, recogido de la contribución especial. No lo hemos aprobado, no tenemos los votos para eso, ¿verdad? Y nos pidieron ahí, y estoy hablando de un síndico y un alcalde que no es de mi partido, informando que han habido meses en Colón de 0 homicidios. Están hablando de reinserción, están hablando de programas de prevención que también no se cree mucho. Hay sectores en este país y no dudo que sean también esos sectores los que están fomentando que los acuerdos de paz no sirven, que no son para nada, que no sirven para nada, y una cantidad de discursos negativos en este país en contra de instituciones mismas como la Asamblea Legislativa. No dudo que sean la misma estrategia, pero que están dando resultados. Esas mesas están dando resultados. Claro, hay personas que no quieren estar ahí,
y son determinantes, como lo que acabas de decir, para ponernos de acuerdo y sacar adelante el país, ¿verdad? Entonces, marca un nuevo contexto los acuerdos de paz. En estos 25 años estamos hablando que estamos generando condiciones también para ir resolviendo problemas, dando más espacios, que los fondos realmente vayan para lo que debe de irse. ¿Qué vamos a andar haciendo nuestro gobierno? ¿Qué va a andar haciendo ahora con un fondo destinado, por ejemplo, para el Boulevard Monseñor Romero? Que mejor no hay que recordar otro nombre porque se recuerda con mucha negatividad. ¿Qué va a andar desviándose fondos para otro lado? Ahora no. Hay Contraloría, hay más Contraloría del país en esos términos, pero también hay una campaña de hacer prevalecer lo negativo sobre lo positivo que tiene nuestro país, y una campaña que no solo es acá en el país, sino que también la vemos reflejada a nivel internacional. En la Plaza Monseñor Romero, haciendo honores o recordando también esa voz que pudo alzar Monseñor por el resto de salvadoreños y que al final le costó la vida. Todos conocemos esa historia. Yo creo que en el caso de Monseñor pues es otro espacio que se ha tenido también para que la población y muchos sectores puedan recordar y también reconocer el martirio de Monseñor, porque recordemos que siempre se ha tenido en el concepto que Monseñor estaba al lado del FMLN en aquel momento en un grupo armado y que era guerrillero, y que aquí incluso hay muchos funcionarios en nuestro país que no quisieran ni ver una foto de Monseñor, por ejemplo en la Asamblea Legislativa. Le da cosas, no sé qué les dará ver la foto de Monseñor, ¿verdad? Y creo que más aún se han de molestar hoy que el Papa pues ya reconoce, no el Papa sino toda la Iglesia a nivel internacional, el Vaticano reconoce el martirio de Monseñor, y que ya prontamente a los 100 años de Monseñor en agosto, que estuviese cumpliendo años él, viene también el Papa ya prácticamente a santificar, a declararlo santo, ¿verdad? Entonces, Monseñor marca también esa parte de la lucha, y que en aquel momento, por ser el representante de Dios en la Iglesia, era también al que acudían muchos sectores para que les ayudara a alzar la voz por lo que estaba pasando, por todas las represiones, por toda la situación, y también para que fuese parte de hablar en aquel momento con los del gobierno para decir, miren, ha desaparecido tantos jóvenes, tantas mujeres, tantos niños, han desaparecido, ha habido una masacre, miren por favor, o sea, en el nombre de Dios, como lo decía él, ¿verdad?, que cesaran aquellas acciones en contra del pueblo. Entonces marca también Monseñor aquella persecución a la Iglesia. De igual manera nos vamos a lo que es la Colonia La Unión. Todos conocemos, ¿verdad?, la vueltecita después de la ¿cómo se llama?, de la Santa Leonor, si venimos de allá o si vamos después de Saprosar, la colonia de combatientes. Recordemos que ellos fueron prácticamente un grupo de salvadoreños y salvadoreñas repatriados de Chalatenango, y vinieron a quedarse a esa zona porque no podían, o sea, no aguantaban la represión en Chalate, y vinieron a quedarse acá. Pero todos sabemos también que son familias, son madres, primos y hermanos de combatientes en aquel momento, ¿verdad? Recordamos también el martirio de todos estos hombres y mujeres. Nos vamos a lo que es la colonia de Amatepec, como hemos dicho anteriormente, y ahí recordamos también la masacre y la lucha de los estudiantes, porque el Amatepec marca también aquel proceso revolucionario de los estudiantes organizados, y que salieron muchos precisamente de esa colonia, y como bien recordabas, Armando, aquel método de represión donde una tanqueta llegaba permanentemente a la Amatepec y de igual manera ejercía ese papel de generar terror y temor a la población, y no poderse expresar ni decir nada, mucho menos portar una bandera o una camisa del Che Guevara, me imagino, y de igual manera otras cosas. Entonces fuimos a la Amatepec, ahí también recordamos a muchos que vivieron en la Amatepec, que ahora aparecen en aquel calendario Prohibido Olvidar, que lo edita el equipo Maíz. Ahí aparecen también las caras de miembros jóvenes de la Amatepec que fueron asesinados. Posteriormente nos vamos a esta plaza que está por el Sauce, yendo para el río Zarco, donde
Ahí lo que se quiso hacer más es un reconocimiento también y recordar a las víctimas civiles, aunque también en la zona murieron compañeros, ¿verdad? Recordamos muy bien al hermano de una compañera que ahora trabaja pues allá en un local del partido en San Salvador. Posteriormente nos fuimos a lo que es Peñas Blancas, Camones, ¿verdad? Es un espacio privado que nos han dado la oportunidad de hacer un pequeño reconocimiento, un pequeño digamos, monumento en ese lugar, y recordamos a 100 santanecos y de otros lugares, pero más santanecos que cayeron, que los mataron allí. Donde está el monumento no es nada en comparación a la zona donde ellos fueron asesinados. Después de muchos años todavía permanecía la sangre, se veía lo rojo de la sangre de esa zona. Fueron 100 en medio de unas piedras inmensas, ¿verdad? Entonces recordamos nosotros también a ellos y el compromiso pues de continuar haciendo y tratar de hacer bien las cosas. No digo que somos perfectos, pero tratar de hacer bien las cosas, meter los pies, o sea, como dicen, metemos las patas a buen salvadoreño, nos equivocamos, pero no meter las manos, ¿verdad? Eso creo que es importante destacar, que nosotros, nadie nos puede decir que hemos agarrado fondos del Estado, entonces estamos tratando de hacer bien las cosas como lo hubiesen querido aquellos compañeros, ¿verdad? Entonces creo que hemos ido conquistando las luchas. Ahora mismo pues en el espacio de los comerciales recordábamos, ¿verdad?, lo que cada uno ha vivido, lo que muchos que ni nos imaginamos, allá los que nos escuchan en este momento, que los que están o trabajan aquí o en otros espacios televisivos o en otros espacios comunitarios, se podrán imaginar el testimonio que tienen de vida, ¿verdad?, de aquel momento de represión, y que ahora podemos decir muy fácilmente: soy del FMLN, creo un proyecto revolucionario, me dolió la muerte de Fidel, recuerdo a Fidel como el hombre que también le dio la oportunidad a muchos salvadoreños de estudiar medicina en su país, de generar esa conciencia. Recuerdo al Che, hablar del Che, fíjense que les voy a contar una anécdota, voy a aprovechar el espacio para contarles que, bueno, yo vivía en la Santa Anita y llega una señora y tenía el póster del Che en la casa siempre, nosotros. ¿Verdad que ese hombre lo mandó a matar la Nidia Díaz? Ah, sí. ¿Cuándo fue que murió el Che Guevara? Imagínense, ¿en qué año? Y que Nidia había mandado a matar al Che Guevara. Increíble, o sea, parte del conocimiento de la historia y cómo otros hacen el manejo de la historia a conveniencia. O sea, la edad del Che es mucho mayor, si estuviese vivo aún, mucho mayor que la de Nidia. Y cómo Nidia lo iba... Entonces, o sea, son cosas como nuestro pueblo realmente desconoce de la historia.